Amigos del sector solidario, en nuestro tercer y último video de esta serie sobre evaluación de cartera, quisiera detenerme un poco en los criterios mínimos y obligatorios para evaluar la cartera. El primero es capacidad de pago. La capacidad de pago involucra no solo ver cuánto del ingreso del deudor destina al pago de créditos conmigo, también tiene otras obligaciones por fuera, así como puede tener otros ingresos. De ahí pues la importancia de la consulta a la central de riesgos, porque de otro modo no voy a tener cómo estimar el valor de los ingresos que debe destinar al pago de esas otras obligaciones. Dependiendo de la consulta que uno utilice, le sale la cuota. En otros casos vamos a tener que hacer una estimación de esa cuota. Y también teniendo en cuenta el conocimiento que yo debo tener no solo de los ingresos salariales o pensionales de los que yo hago descuento cuando se trata, por ejemplo, de créditos de libranza, sino de la totalidad de los ingresos. A veces nosotros soslayamos la responsabilidad que tenemos de conocer integralmente la fuente de ingresos y actividad económica de nuestros deudores, no solo por riesgo de crédito, por SARLA. ¿De qué modo yo puedo establecer si una operación es usual o inusual si no tengo en cuenta cuáles son los ingresos totales que la persona devenga, que tiene arrendamientos, que tiene dividendos, que tiene honorarios, que tiene además salarios? Entonces las entidades pues se escudan en que no, pues que el crédito es por libranza, entonces solo me interesa saber cuánto se gana para saber cuánto le puedo descontar y el resto no me interesa. No solo estoy analizando mal el riesgo de crédito desde el mismo momento en el que se otorga el crédito, estoy midiendo mal capacidad de pago, sino que también pues a la hora de la evaluación de la cartera, pues también estoy haciendo una mala medición del riesgo y a la hora del tema del SARLAF estoy teniendo información incompleta que me permita establecer la usualidad o inusualidad de las operaciones a propósito de ese tema. Miren, y verá el formato de vinculación de asociados o de contrapartes que siempre tiene ese espacio para conocer los ingresos, no solo los salariales. Entonces, por favor, separemos el tema de capacidad de descuento de capacidad de pago, que son dos cosas distintas. En capacidad de pago hay que conocer todos los ingresos, conocer o estimar todas las cuotas para poder medir la carga financiera de cada 100 pesos de ingresos, cuánto destina al pago de obligaciones y si eso que le queda restando es suficiente para cubrir sus gastos, porque aquella persona que no tiene capacidad de pago, pues lo más probable es que no pague y no va a dejar de pagar el arrendo, la comida y los servicios, dejas de pagar un crédito y luego entonces se va desencadenando un proceso de cobranza, embargo, que a la final termina el tipo declarándose insolvente y dice las personas, es que, ay, ¿qué íbamos a saber que ese tipo se iba a declarar insolvente 12 meses después de prestarle 100 millones a 10 años? Miren, desde el desayuno se sabe cómo va a estar el almuerzo. Si usted le hubiera hecho bien la medición de capacidad de pago, se habría dado cuenta que esa persona estaba muy comprometida y que a lo mejor no se le debió haber otorgado ese crédito, o se le debió haber mejorado las garantías, o se le debió haber hecho otra cosa. Bueno, eso, capacidad de pago es uno de los criterios. El segundo, solvencia. Bueno, la solvencia, pues uno puede preguntar cuando se trata de personas naturales de algunas cosas, como por ejemplo el tipo de vivienda, el tipo de vehículo, si tiene aportes, ahorros, pero el indicador más importante, sin duda, es el indicador de endeudamiento. Uno no se insolventa por falta de bienes y no por exceso de deudas. De hecho, los bienes se le traspasan a otros, se venden, se fictician, se desaparecen, se esfuman y al tiempito la persona que ya lo ha pensado después se declara insolvente. Una persona llena de bienes no se declara insolvente. Primero desaparecen los bienes o los pasa a nombre de otros y después, ahora sí, vámonos a declarar insolventes. ¿Y por qué se declaran insolventes? Porque cuando hacen cuentas, pagar lo que ya deben les va a tomar tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto sacrificio que les sale más ventajoso dejar de pagar. Eso ya ocurre cuando la persona tiene un endeudamiento de, no sé, 25, 30 veces su nivel de ingreso. Cuando tiene crédito de vivienda, la cosa puede subir de pronto hasta 35. Pero inclusive en algún estudio hace tiempo el Banco de la República mostró que el 95% de los colombianos que tiene acceso a crédito formal debe menos de 20 veces sus ingresos. Así que solo un 5% tiene un endeudamiento superior a 20 veces sus ingresos. Entonces uno diría, menos de 20 está entre lo normal, entre los 20 y los 30 como un semáforo amarillito y de 30 para allá se empieza a poner colorado. Entonces recuerde, cuando uno analiza solvencia, lo más importante es el indicador de endeudamiento, segundo criterio. Tercero, servicio de la deuda, ¿cómo le ha pagado usted? Cuarto, garantías. Y entonces en el tema de las garantías, a veces tenemos garantía de codeudor o de hipoteca o de prenda y se nos pasan cosas como que la norma establece
que el valor de los bienes inmuebles o de los vehículos otorgados en garantía se tienen que actualizar por la guía de Fasecolda, por el índice de valoración predial, por el índice de valoración urbana de Bogotá. Además, pues a los codedores también hay que actualizar datos en la medida de lo posible. A veces el codedor está más fregado que el deudor y uno ni cuenta se da. Hoy en día existen tantos tipos de garantías. El tipo de garantía pues también es muy importante dentro de la evaluación y ahorita para el tema de pérdida esperada ni se diga. A propósito, este 13 de junio tenemos nuestro seminario taller de evaluación de cartera. Y si usted ya ha participado en nuestros seminarios anteriores, pues posiblemente diga, bueno, no, yo ya tengo claro cómo es la evaluación de cartera, pero cada año tiene una coyuntura distinta y este año tiene una coyuntura muy especial, es que la cartera en el sector solidario no está creciendo y hay una competencia muy fuerte y unas condiciones relativamente retadoras en términos de tasa de interés, crecimiento de la economía, etcétera. Esos temas también, como siempre, los vamos a tratar dentro del seminario de evaluación de cartera, así que no es solo el tema de evaluar la cartera y cumplir con la norma, identificar los nichos de riesgo, sino también mirar cuál es el panorama de riesgo de la cartera, cuáles son las estrategias que podríamos utilizar para crecer la cartera, para mitigar los riesgos, para aprovechar esos segmentos de bajo riesgo y hacerle frente a una competencia que se torna cada vez más evidente del sector financiero, que viene ofreciendo no solo tasas más bajas, aunque no tanto, sino plazos más amplios. Entonces, este 13, por favor, no se lo pierda. Si haya participado antes, vuélvase a escribir porque repasaremos el tema metodológico, pero tendremos que analizar ese tema del contexto. De hecho, ese es uno de los nuevos criterios que se agregaron el año pasado. El análisis de riesgo del sector económico del cual derivan los ingresos del deudor. Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, la perspectiva de la economía. La OCDE rebajó la proyección de crecimiento de Colombia del 2.7 al 2.5. Tenemos una economía que crece de manera lánguida, sí, pero sustentada en el consumo interno, el de los hogares, con una caída muy fuerte en la inversión. Eso no es sostenible a largo plazo. ¿Se está reduciendo el desempleo? Sí, pero el 70% del empleo que se está creando es empleo informal. Entonces hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta allí, para dónde van las tasas de interés, etcétera, a la hora de diseñar las estrategias. Entonces, pues eso va a ser muy interesante, un valor agregado adicional que tiene nuestro seminario para que por favor no se lo pierda. 13. Ahí tenemos el otro criterio. El otro criterio, número de veces que el crédito ha sido reestructurado. El otro criterio, pues, información de las centrales de riesgo. En el tema de la información de las centrales de riesgo, pues, esto se ha puesto muy costoso. Ya no es una sola vez al año, sino 12 evaluaciones al año. Las centrales de riesgo se rotan la mano y le cobran un poco de plata. Entonces, pues, en el producto que usted va a contratar, si es solo evaluación de cartera, pues hay un producto que se llama evaluación de cartera. Pero si quiere hacer estudio de mercado, a lo mejor tenga que contratar un producto que se llama información comercial, que con scoring le sale el doble de caro, así que podría ser sin scoring, a menos que usted, pues, el tema de la plata no sea problema. Y si aún información comercial y aún sin scoring le parece muy costoso, hay otro que se llama, por ejemplo, en Trasunio, creo que es límite de crédito, y Data Crédito debe tener algo muy similar. Y esos, a pesar de que traigan menos información, podrían cumplir el propósito de entregarnos lo justo, lo suficiente como para cumplir el doble propósito de evaluar el riesgo e identificar nichos de crecimiento potencial. Entonces ahí está. La información a las centrales de riesgo: puede omitirse la consulta de aquellos deudores cuyo saldo de deuda está por debajo de los aportes y ahorros permanentes en más de un salario mínimo, o en un salario mínimo o más. Así que si, por ejemplo, alguien me debe 5 millones y tiene 1 millón de pesos de aporte de ahorro permanente, la diferencia es 1 millón. Pero 1 millón está por debajo de un salario mínimo que está en 1.423.000. A ese habría que consultarlo. No se consultaría a alguien que, por ejemplo, tenga 6,5 millones de aporte de ahorro permanente y 5 millones de deuda, porque la diferencia es 1,5 millones y eso está por encima del salario mínimo. Pero el hecho de que no se consulte no significa que no se evalúe. A ese hay que evaluarlo, solo que vamos a evaluarlo pues como muy parcialmente. Realmente no le vamos a poder medir capacidad de pago, porque ¿cómo vamos a ver los otros compromisos? Realmente no le vamos a medir solvencia, porque no le estamos midiendo el endeudamiento total. Realmente no vamos a ver cómo son sus hábitos de pago con otras personas. Entonces, pues yo creería que si vamos a hacer el trabajo completo de además identificar nichos potenciales de crecimiento, deberíamos darnos la pela de consultarlos a todos. Bueno, todos estos temas de esos 7 criterios: capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías, número de veces que el crédito ha sido reestructurado, consulta a las centrales de riesgo y perspectivas del sector económico, pues están dentro del modelo, dentro de la
propuesta de macro que les vamos a entregar en Excel para hacer la evaluación de cartera con la política de evaluación y respectiva recalificación que les vamos a entregar este 13 de junio, así que no dude en ingresar a nuestra página web e inscribirse. Bueno, no siendo más, próximamente continuaremos con nuestros videos hablando del tema de pérdida esperada, cuyo seminario es el 27 de junio y cuyo primer reporte para las entidades de segundo nivel arranca al corte de junio, es decir, en el mes de julio. Y hay que decir que inclusive entidades que ya arrancan a contabilizar todavía tienen muchos problemas en el tema del cálculo de la pérdida esperada y en el tema de la homologación. Entonces, pues, después del de evaluación de cartera, apúntese para el 27 sobre pérdida esperada.